Muy buenos días, señores. Se va a dar inicio a esta audiencia pública para la promoción o designación del miembro y presidente del Tribunal de la Libre Competencia. Y como está en conocimiento de los postulantes, va a haber entonces la posibilidad de que cada uno de ellos haga una exposición, hasta por 10 minutos, de lo que importa para el país este tribunal y el cargo mismo, y del aporte que pueden hacer en ese tribunal. El orden de las postulaciones o de los discursos va a ser primero el señor Francisco Agüero, don José Luis López enseguida, en tercer lugar don Rafael Pastor Besoaín, cuarto lugar don Eduardo Picán Albónico, en quinto lugar don Enrique Sepúlveda Rodríguez, en sexto lugar el señor Óscar Torres Zagal y finalmente en séptimo lugar el señor Enrique Vergara Vial. En consecuencia invito entonces al señor Francisco Agüero a estrado para que pueda hacer su exposición por el tiempo que le hemos señalado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima Corte, paso a continuación a exponer los antecedentes que creo, a mi juicio, son necesarios para este cargo de, en particular, integrar la nómina de postulantes para el cargo de presidente de Defensa Libre y Competencia. Me presento, soy abogado egresado de la Universidad de Chile, soy profesor en dicha casa de estudios desde hace más de 10 años en cursos de regulación de monopolios y derecho y defensa de la competencia. Cuento con estudios de posgrado en Chile y en el extranjero en materia de economía y de derecho. Soy director del Centro de Regulación y Competencia de esa facultad desde el año 2011, viendo temas de derecho público económico, derecho a la competencia, derecho al consumidor, entre otros. He sido también docente en cursos de posgrado en la Universidad Católica, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica Federico Santa María, en los temas de mi especialidad. Trabajé durante 4 años en Barros Errázuriz, abogado, litigando ante el tribunal. Previamente trabajé en la Comisión Nacional de Energía en materia de regulación económica y también me he desempeñado en el panel de expertos como secretario de abogado hasta hace 2 años atrás. Como bien sabemos, excelentísima Corte, desde el año 2009 la colusión es un tema absolutamente relevante para todos los chilenos. En este tema, el rol del tribunal ha sido crucial. Lo que hace el tribunal no solamente afecta a las grandes empresas, afecta a todos los ciudadanos, como bien sabemos desde el caso Farmacia. Por lo mismo, mi presentación se va a dividir en 4. Primero hablaré del rol del tribunal, haré una rápida revisión de las conductas, así como ha sido la aplicación práctica por parte del tribunal, del honorable tribunal y de esta excelentísima Corte, y finalmente veré los desafíos que enfrenta el tribunal y cuál es, a mi juicio, el rol que debe cumplir el presidente. Como bien saben, el honorable tribunal, creado el año 2003, que comienza a funcionar hace 12 años, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, que junto con la Fiscalía Económica integran el sistema institucional de defensa de la libre competencia. Por una parte tenemos un tribunal y luego una agencia administrativa, una autoridad, que se preocupan fundamentalmente de, podríamos decir, proteger la libertad de empresa, la autonomía privada en el ámbito económico, dando tutela al artículo 19, número 21 de la Constitución. Pero esta tutela también tiene mucho que ver con la protección de los intereses de los consumidores. Tiene una conexión con el derecho económico y ciertamente un poco con el derecho del consumidor. Incluso la reforma que se estudia precisamente trata de incorporar las acciones colectivas para calcular los daños en la sede del Tribunal de Defensa. El modelo chileno es un modelo que es inusual en el mundo. No hay muchos países que cuenten con este sistema, con un tribunal. Muchas veces es una autoridad administrativa, una suerte de superintendencia, quien se encarga de la tutela de la competencia y posteriormente hay reclamo judicial. Pero el modelo que tenemos probablemente obedece, primero, a la cuantía de las multas y a la gravedad de las sanciones. Son sanciones muy severas. Y el modelo que contamos privilegia ciertamente la protección de los derechos de los ciudadanos y sus libertades y otorga garantías para que las decisiones se adopten en un tribunal y con un procedimiento judicial. Ciertamente este es un tribunal que no solamente cuenta con abogados, esa es otra particularidad. 2 de sus integrantes titulares son economistas. Por lo mismo se requiere un trabajo interdisciplinario entre el derecho y la economía y creo que ahí puedo jugar un rol importante. Las mismas sentencias no solamente tienen que estar fundadas en el hecho y en el derecho, sino que en la economía.
pero también está presente, solamente, además de aspectos de derecho sustantivo, podríamos decir aspectos significativos de derecho procesal. Y hay que recordar, y ustedes lo deben conocer muy bien, que en algunos casos aspectos sobre la legitimidad de particulares que quieren hacer presentaciones ante el tribunal o iniciar procedimientos extrajurisdiccionales o como son algunos procedimientos de consulta, ha sido un conflicto y ahí creo que el derecho procesal juega un rol importante. De manera similar, el derecho punitivo, el derecho sancionador lo ha sido, el derecho público cuando conoce el tribunal del control de algunas potestades de la propia Fiscalía Económica o bien al conocer de algunas actuaciones que afectan a la administración pública. La motivación jurídica también y económica también debe ser respecto a otras potestades, no solamente a la potestad jurisdiccional. Desde luego, conozco y respeto profesionalmente y como servidores públicos a los ministros que actualmente integran el tribunal. A los ministros economistas los conozco algunos hace más de 10 años. Y respecto a los ministros abogados, desde luego el ministro señor Vergara, que está acá presente, el ministro señor Tapia, tienen mi mayor deferencia y respeto. Tengo de ellos una excelente opinión. Son muy buenos profesionales, muchos de ellos cuentan con posgrados en el extranjero. En este rol del tribunal hay ciertamente una actividad del presidente. El actual presidente ha jugado un papel importante en la difusión, en la educación en materia de libre competencia. También ha tenido un rol importante en casos donde ha sido necesario educar a la población y también, adicionalmente, discutir reformas ante el Congreso Nacional. Previamente al rol del ministro Menchaca, quien cesa en pocos días más, el señor Eduardo Jara también cumplió un rol importante en instaurar este tribunal, que no existía, era una rareza en nuestro ordenamiento. De ahí que sea necesario un trabajo mancomunado con los integrantes, economistas y abogados para tratar de, en equipo, trabajar y obtener buenas decisiones que convenzan primero al público, pero también eventualmente a esta excelentísima Corte cuando conoce de recursos de reclamación. Sin duda enfrentamos un modelo con sanciones bastante elevadas, con unas potestades jurisdiccionales y en el cual eventualmente el tribunal tiene que establecer una suerte de precedente para que los agentes económicos sepan a qué atenerse. Esto no es fácil. Respecto a las demás potestades no jurisdiccionales, extrajurisdiccionales o administrativas, ocurre algo parecido. La potestad consultiva, de hacer recomendaciones normativas, de regular, como recientemente conoció esta excelentísima Corte, al conocer de la reclamación contra la revisión de las instrucciones de carácter general número 2 en materia de telecomunicaciones, implican también un ejercicio que debe buscar convencer, dar argumentos económicos y ser ejercido con prudencia. Ese es un aspecto a considerar. Esta misma excelentísima Corte, al conocer de recursos de reclamación, ha tenido que, junto con muchas veces confirmar lo obrado por el tribunal, también a veces ha rectificado y enmendado lenguaje ambiguo, lenguaje equívoco, incluso alguna vez se dijo que un lenguaje impropio de un tribunal de este país, pero eso ha ido cambiando. Esa es una antigua decisión en el caso ISAPRE, ¿no? Respecto a las conductas que conocemos, ciertamente la colusión, ya se sabe, es la más gravosa, la más dañina, y todos los chilenos lo sabemos. La prueba ha ido avanzando en nuestro país y muchas veces hay lo que se llama prueba dura, lo que es algo muy bueno, pero probablemente en casos recientes, complejos, veremos que esta prueba dura no se encuentra, como dicen los norteamericanos, la pistola humeando. Respecto a las conductas de abuso, tanto explotativas como exclusorias, la jurisprudencia del tribunal y la jurisprudencia de la excelentísima Corte han ido dando pauta. Ha sido una jurisprudencia progresiva, eso es un elemento significativo, muy importante de considerar. Son sentencias como la excelentísima Corte bien lo sabe, muy largas, muy complejas, como lo ha demostrado en el caso farmacia, en el caso de carne de pollo o más recientemente en el ejercicio de potestades consultivas, como fue la revisión de la autorización de Transbank u otras, ¿no? El tribunal también conoce de prácticas que a veces están fuera del artículo 3 y sus 3 literales, como pueden ser el incumplimiento de instrucciones generales, donde hay aspectos de culpabilidad infraccional, o bien relativos a la administración del Estado, donde sentencias como Netland, la reciente sentencia, bueno, tan reciente, del registro civil con Sonda en su momento, han ido marcando los límites de la actuación del tribunal. El honorable tribunal va a enfrentar diversos desafíos con la reforma legal que está en discusión. Desde luego, la penalización de la colusión es probablemente el aspecto más importante, pero habrá desafíos por lo que es el control de fusiones o de operaciones de concentración. Se pasa de un modelo de un sistema de autorización voluntario, que es una cosa extraña, a un sistema de control obligatorio. Y el tribunal tendrá que hacer adecuaciones, cambiar autos acordados dictados hace más de 12 años, establecer cuáles son los umbrales de concentración que deberán adoptarse.
Además, un rol importante, otro desafío considerable, que es un desafío no solamente nacional, sino que un desafío internacional, es establecer cuáles son las compensaciones, las indemnizaciones que deben recibir los perjudicados por prácticas anticompetitivas. Acá vamos a ver, ya ha habido alguna práctica a propósito del caso farmacia, pero tiene alguna discusión doctrinaria, la implementación, la consagración de la posibilidad de demandar a través de acciones colectivas en los daños causados por prácticas anticompetitivas. Ese es un desafío que va a enfrentar el nuevo tribunal con la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso. Y para cerrar, excelentísima Corte, quiero concluir con cuáles son las funciones que ejerce el presidente del tribunal. Ciertamente las funciones administrativas son escuetas, ¿no? Son breves, relativas a nombramientos, a discusiones presupuestarias, pero eso no es lo que importa. También tiene funciones protocolares ciertamente importantes, pero hay un rol destacado en materia de educación y difusión de la libre competencia para los ciudadanos. Eso no se puede omitir. Pero ciertamente lo más relevante que enfrenta el tribunal, y en particular su presidente, es el rol dirimente en casos de empates. Acá su actuación debe ser prudente, debe ser seria, debe ser apegada un poco a la jurisprudencia previa, al tratar de dar precedentes, pero eventualmente buscar, cuando sea necesario, los consensos entre abogados y economistas, pero eventualmente tener que inclinar la balanza de manera razonada y convincente cuando no corresponda y haya que tomar estos desempates. Esto requiere ciertamente un trabajo armónico y prudente con los ministros, abogados y economistas que componen el tribunal. En los últimos 15 años, excelentísima Corte, me he desempeñado como funcionario público en temas de regulación económica. He estudiado en el extranjero y en Chile en materia de derecho y economía. He litigado ante el tribunal, conozco lo que ocurre ahí, conozco las deficiencias. He sido funcionario de organismos que han resuelto controversias. He sido docente y académico en materia de libre competencia. Toda esta experiencia, excelentísima Corte, espero ponerla a disposición de la alta tarea y función que es presidir el Honorable Tribunal de Defensa Libre y Competencia, ejerciendo con prudencia dicha función de servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Dejo a disposición de la Corte una copia de la minuta. Muy bien. Don José Luis López. Tiene la palabra, señor abogado. Señor presidente, señoras y señores ministros de este excelentísimo tribunal, señoras y señores asistentes a esta audiencia pública. No puedo dejar pasar el que a pocas cuadras de aquí se despide a un expresidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, quien, independiente de la opinión política o personal que cada uno de nosotros pueda tener respecto a él, ante todo fue un hombre de derecho. Y fue un fiel defensor de la República y las instituciones de la República, un gran republicano. Él, con cierta sabiduría, dijo alguna vez, el mercado es cruel. Parte de la crueldad del mercado son sus imperfecciones, y por ello han de evitarse, repararse y también sancionarse. Señorías excelentísimas, el actual esquema de protección de la libre competencia es similar al que tenemos en el esquema procesal penal actual. Se compone de dos órganos que se enfrentan. Por un lado, la Fiscalía Nacional Económica, titular por esencia de la acción persecutoria de las infracciones a este bien jurídico denominado libre competencia, con amplias facultades propias de la función que ejerce. Y por otro, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene como misión principal la de conocer y resolver las infracciones a la libre competencia. Y en cuanto tal, es un garante del justo y racional procedimiento, del respeto a los principios del debido proceso, de la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa. Es un catalizador entre la pretensión del ente persecutor fiscal y los derechos del requerido o los requeridos por aquellas infracciones. Y en cuanto tal debe ponderar las probanzas en su mérito para establecer los hechos, calificarlos y adquirir la convicción de condena o absolución que reflejará posteriormente en su sentencia. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en consecuencia, es un tribunal de la República. No es un ente autónomo ni paralelo de la Administración de Justicia. Es un tribunal especializado de competencia única, pero siempre bajo la premisa fundamental republicana, que es la división de poderes, y por eso bajo la tutela de esta excelentísima Corte Suprema. Señorías excelentísimas, permítanme hacer una analogía. La esencia de la competencia de los mercados
es la existencia de diferentes oferentes de bienes y servicios que quieren colocarlos ante el mercado para que ellos los elijan con su preferencia. Y lo hacen en virtud de estrategias de segmentación, diferenciación o posicionamiento. En este salón de honor ocurre algo similar hoy. 7 abogados pretendemos llamar la atención de cada uno de ustedes para llamar su voto. Eso es la competencia. Una de las formas de resolverla es mediante la diferenciación, a partir del realce de los atributos diversos o distintivos de cada uno. Señorías excelentísimas, ustedes no esperan que yo les diga lo obvio, los elementos comunes, que soy abogado, que tengo amplia experiencia en derecho comercial, en materias de libre competencia, en mercados regulatorios, que domino materias de economía, finanzas, que soy bilingüe, que he participado en procesos de selección de fiscal nacional económica. Eso es lo común. Lo que sus señorías quieren escuchar es algo que me diferencie, algo que llame su atención, algo que les haga pensar en este abogado como posible miembro de esa quina y eventual presidente del Tribunal de la Libre Competencia. Señorías, algunos de ustedes me conocen, otros no. En los últimos 5 años he tenido el honor de haber sido designado año tras año como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrando prácticamente a diario en cada una de sus salas. Como integrante he conocido de los más diversos recursos y las más diversas materias. No me equivoco si digo que he integrado cerca de 1000 oportunidades y he estado a cargo de la redacción de cerca de 1000 sentencias y a un promedio de 7 causas por integración. He participado en la resolución colegiada de a lo menos 7000 causas. Comparto y aprendo a diario con distinguidos ministros cómo ser un buen juez, cómo integrar y resolver en un tribunal colegiado, cómo hacer cada vez mejores y más claras sentencias y también cómo presidir un tribunal colegiado. Sin embargo, estoy cierto que nunca se termina de aprender esa noble labor de ser juez. Con todo, una gran lección he aprendido. Para una correcta administración de justicia independiente de la materia, la complejidad del asunto, las partes o la relevancia del asunto, lo primero que un juez ha de tener es buen criterio y sobre todo sentido común. Es el criterio, la prudencia, la ponderación, aquello que se obtiene con la experiencia de conocer y resolver miles de asuntos. El conocimiento del derecho y la especialización personal y profesional son un apoyo para expresar en términos simples y claros lo resuelto y la convicción que le asiste al tribunal. Respeto y admiro la labor del juez, la he hecho mi vocación personal y la ejerzo con el amor al magistrado. De ahí que mi propuesta para aportar con la experiencia ganada en el tribunal colegiado con altísima carga de trabajo y con la responsabilidad y presión que ello conlleva. Si soy nominado y finalmente electo presidente, elaboraré un programa destinado a agilizar la tramitación de las causas y sobre todo en optimizar los recursos para acortar los plazos de tramitación de las mismas. Propenderé al más eficiente, simple y correcto uso del lenguaje en las resoluciones y sentencias, desde que ellas son esencialmente instrumentos jurídicos y aunque tratan temas económicos relevantes, no han de confundirse con manuales ni textos de economía, porque no lo son. Aseguraré que las sentencias sean autónomas y fiel reflejo de lo ocurrido en los procedimientos y estableceré plazos públicos para su dictación con fechas de lectura resolutivo. Asimismo, colaboraré eficazmente con él o la ministra visitadora del tribunal, haciendo propios los requerimientos jurisdiccionales y administrativos que les sean planteados. Señorías, el Tribunal de la Libre Competencia debe mantenerse como tal y alejarse todo fantasma de convertirse en una agencia de competencia, con una participación permanente de esta Corte Suprema en la designación de su presidente. Mi propuesta diferenciadora se encamina hacia tal fin. Señorías, pese a que la ley no dispone una dedicación exclusiva al cargo que postulamos, comprometo desde ya aquella dedicación, salvo eventuales labores docentes, desde que la exclusividad del cargo de presidente de este tribunal es una manifestación de la independencia del juez y del tribunal. Este postulante respeta la libertad de empresa, cree en el emprendimiento, en la sana competencia en los mercados, en la ganancia como premio legítimo a estrategias innovadoras, en el debido proceso legal y en la recta aplicación de justicia. En su actuar profesional como juez, como abogado y como profesor,
Ha sido y será independiente de cualquier grupo de presión, interés político, económico. Todo en pos del respeto a las instituciones republicanas que fundan nuestra nación. Señor presidente, señoras y señores ministros, agradeciendo la instancia, el tiempo y la atención prestada, concluyo mi presentación, solicitando tener a bien en considerar mis antecedentes y lo expuesto para integrar la quina que ustedes han de nombrar. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Don Rafael Pastor Besuaín. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del presidente del Pleno de esta excelentísima Corte Suprema, a continuación llevo a cabo mi presentación para postular al cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Quisiera iniciar mi presentación señalando que la misma va a ser dividida en tres partes. Inicialmente quiero señalar cuál es el mérito que tengo para este cargo. Y segundo, quiero transmitirles mi motivación. Y tercero, algunas propuestas que yo quisiera llevar a cabo en mi posible condición de presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Primero, ¿cuáles son los méritos que considero que mi vida profesional encarna y que me motivan a postular? Primero, mi vida profesional se ha dividido principalmente en tres flancos. Uno es el ejercicio privado del profesional como abogado, específicamente en términos relacionados en materia comercial. He dedicado años al ejercicio privado en materia de propiedad industrial, en materia de ley del consumidor, en materias regulatorias farmacéuticas. He liderado áreas dentro de prácticas de propiedad industrial y temas regulatorios en dos estudios bastante prestigiosos en la plaza, como son Cruzat Ortúzar y Maquena, actualmente Baker y McKenzie, y también al Baglis Aliasnik. Ahí estuve en total como 7 años en ambos estudios y pude desarrollarme en áreas que son primas o vecinas de la libre competencia, como es la propiedad intelectual industrial, la ley del consumidor y en temas farmacéuticos regulatorios. Además, hace 2 años fui nombrado ministro del Tribunal de Propiedad Industrial. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder estar semanalmente diciendo el derecho. Verdaderamente ha sido una experiencia valiosísima y creo que esa experiencia también me permite aportar mucho. Eventualmente, si llego a ser a conformar parte de la quina y ser nombrado eventualmente presidente, el Tribunal de Propiedad Industrial es de los pocos tribunales de segunda instancia especializados. Eso me da también un know-how y una experiencia particular, porque el Tribunal de Libre Competencia también es colegiado y hay toda una dinámica que el presidente tiene que hacerse cargo y conducir, y creo que en ese sentido mi experiencia como ministro y presidente de la segunda sala de este tribunal puede ser un aporte importante, especialmente en materia de gestión del tribunal. Además, tengo 2 maestrías en el extranjero, una en la Universidad de Oxford en política pública y otra en la Universidad de Victoria en Wellington, en Nueva Zelanda, en una maestría en estudios de desarrollo. Eso es principalmente los méritos. Además, he sido profesor de gestión pública en la Universidad de Chile, en la Escuela de Gobierno. He sido profesor de esa misma materia en la Universidad del Desarrollo, tanto a nivel de pregrado y posgrado. He hecho clases en módulos de patentes en el diplomado de propiedad intelectual en la Universidad Finisterra. También he hecho módulos de patentes en la Universidad Central, etc. Actualmente también soy árbitro NIC Chile en las controversias de designación de
de nombres de dominio, que también nuevamente es una experiencia muy interesante porque es un tribunal arbitral que funciona con un sistema muy innovador, con un tribunal electrónico, online. Y eso también es algo que creo que me aporta mucho, porque aparte de resolver estos casos, me toca recurrir a la utilización de un expediente digital con firma electrónica, etc. Además, fui jefe de gabinete del subsecretario Juan Ignacio Piña, que también fue ministro subrogante en sus últimos 4 meses. Eso también me dio una experiencia importantísima en relación con gestión pública y en general manejar grupos de trabajo, coordinar trabajo, caudales grandes de trabajo, etc. En definitiva, poseo un entendimiento de los principios en los cuales descansa la libre competencia, la eficiencia y el bienestar del consumidor, la protección del excedente del consumidor, la diferencia clara entre la eficiencia asignativa y la dinámica. Por un lado, la propiedad industrial, que busca proteger ese tipo de eficiencia, y a su vez la libre competencia, que busca asegurar la eficiencia asignativa. Mi motivación se encarna en algo muy específico. En este tribunal fluyen o confluyen tres temas esenciales. Uno es el derecho económico, el otro es la política pública y tercero, la gestión. Este tribunal tiene un mandato legal jurisdiccional, que es defender y promover la libre competencia. En ese sentido, mi experiencia como juez en el Tribunal de Propiedad Industrial creo es muy valioso para esta tarea. Segundo, tengo una maestría en política pública, he sido profesor de gestión pública y creo que el mandato propositivo que tiene este tribunal, es decir, generar recomendaciones a los ministerios respectivos para que modifiquen sus normas cuando no están de acuerdo o violan derechamente la libre competencia, es muy importante. Tengo un conocimiento y entiendo bien la naturaleza de los problemas públicos, que creo que puede ser un aporte real al tribunal. Y finalmente, la gestión. Soy una persona que me gusta gestionar las organizaciones donde he trabajado. Creo que puedo aportar mucho desde la presidencia para gestionar y mejorar la manera en que las cosas se llevan a cabo en este tribunal. Ahora, desde afuera y como usuario, debo reconocer que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia funciona muy bien. Creo que va a ser hacerse cargo del tribunal. Evidentemente siempre hay espacios para mejoras, pero en definitiva creo que es un tribunal que opera bien, que tiene buena tecnología y en definitiva siempre va a haber espacios para mejora, y en definitiva tengo una recomendación que creo que está muy alineado con lo que vengo diciendo, que es que creo que sería muy interesante la posibilidad de explotar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, generar o aplicar la ley 20.886 sobre digitalización de expedientes, y en definitiva, porque ya este tribunal ha avanzado muchísimo, tiene los expedientes online, uno puede revisar de forma muy acuciosa los expedientes, pero sin embargo los usuarios todavía no pueden presentar escritos a través de un sistema digital, y creo que en ese sentido sería un aporte poder llevar a cabo este proyecto. En definitiva, eso sería muy positivo para los usuarios, para, por ejemplo, litigantes que están en provincia, que no tienen que invertir tiempo para venir personalmente y presentar escritos. También, evidentemente, ayudaría a la huella de carbono que genera un tribunal. Los tribunales usan mucho papel, y creo que propender hacia eso es un paso hacia adelante. En definitiva, en mi persona confluyen tres características que son esenciales para un tribunal: gestionarlo, entender la naturaleza de los problemas públicos y un conocimiento profundo en materias vecinas a la defensa de la libre competencia, pero también mi calidad de profesor de Derecho Económico, a su vez los principios que rigen el orden público económico y la libre competencia. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Don Eduardo Picán Albónico. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señorías, comparezco ante vuestra señoría excelentísima con el objeto de exponer sucintamente
cuáles van a ser los lineamientos de trabajo en el caso de que sea o pueda optar al cargo al cual postulo. Los lineamientos estratégicos que he definido para el cargo al cual postulo básicamente son 3, señor presidente. En primer lugar, acercar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la gente. En segundo lugar, incrementar la gestión de este tribunal especial poniendo el acento en la calidad. En tercer lugar, generar un sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre el tribunal y otras instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país. Permítame, excelentísima Corte, desarrollar brevemente cuáles son estos lineamientos estratégicos, que son los desafíos que pretendo plantear en la eventualidad de que esta excelentísima Corte decida votar por el suscrito. En primer lugar, he dicho que el primer pilar de nuestro planteamiento es acercar este tribunal a la gente. Quiero mostrar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con una mirada distinta. Quiero acercar a este tribunal al chileno medio, a la gente que precisamente desarrolla una actividad económica y que de una u otra manera ve este tribunal como una jurisdicción especial, desde luego, pero privada. Quiero acercar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a los usuarios, a los consumidores, con el objeto que se den cuenta y constaten que esta jurisdicción es una jurisdicción que es perfectamente accesible a todos y no solamente a ciertos grupos económicos o algunos conglomerados, que es, a mi juicio, la visión que se tiene hoy día de este tribunal especial. Es que no se puede tener y dejar de tener en vista lo que estoy mencionando. Este tribunal, sin perjuicio de tratarse de un órgano particularmente técnico y especializado, es eso, es un tribunal y en consecuencia cumple necesariamente una función social y pública. Y esa función social y pública debe aterrizarse, a mi juicio, a todos los ciudadanos de nuestro país. Y es de esa manera como debe verse este tribunal. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer entonces en esta gestión es cómo lograr este desafío. Y este desafío, primeramente, desde mi punto de vista, debe lograrse teniendo miembros de un tribunal que sean particularmente independientes desde un punto de vista externo y en donde la imparcialidad sea una premisa fundamental. Creo, señor excelentísima Corte, que el desarrollo profesional que he tenido durante los últimos 10 años como funcionario público y como profesor de Derecho Internacional, de contratos internacionales y de arbitraje en la Universidad de Chile, dan garantía precisamente para justificar o dar cumplimiento a esta esencial premisa. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr aterrizar este tribunal que la gente ve a veces tan lejano a la utilización de todos los ciudadanos de nuestra República? En primer lugar, creo que es fundamental activar y tener una activa difusión y capacitación sobre la función jurisdiccional de este tribunal a nivel de los grupos intermedios de la sociedad y de los consumidores. En segundo lugar, creo que es fundamental, y es lo que pretendo hacer, es acercar la función jurisdiccional de este tribunal a la función académica, a la labor académica, que es precisamente la instancia en donde con mayor fuerza muchas veces se acerca o se enseña precisamente cuáles son las funciones de este tribunal y de sus miembros. Pero especialmente creo que este tribunal, junto con la Fiscalía Nacional Económica, deben cumplir un rol educativo y tener un rol fundamental en una política de educación cívica respecto precisamente de sus funciones, permitiendo en consecuencia a los usuarios entender y saber a través de mecanismos ágiles y expeditos que pueden ser titulares activos precisamente de las funciones y los servicios que presta este tribunal. Para ello creo que es fundamental, como primer pilar o lineamiento estratégico de lo que pretendo realizar, generar acuerdos de cooperación interinstitucional entre este tribunal y otras instituciones que permitan precisamente utilizar las herramientas que nos da la ley para generar esa cercanía. Un segundo pilar, excelentísima Corte, guarda relación con la gestión. Creo que es indispensable, en la calidad de presidente de un tribunal de esta naturaleza, técnicamente fijado en la ley y con grandes características de especialización, es potenciar la gestión. Y desde este punto de vista, me parece que en materias tan importantes como abuso de posición de dominio, operaciones de concentración horizontal, resulta fundamental posicionar y profundizar las relaciones del Tribunal de la Libre Competencia con algunas autoridades sectoriales, así como también mantener el estándar de calidad que ha mantenido hasta el día de hoy nuestro tribunal, tanto al dictar decisiones, resoluciones o informes. Pero también resulta fundamental, como misión de este tribunal, a nuestro juicio, es mantener, como se ha dicho
por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, una posición firme en respeto al principio del debido proceso y en relación particularmente al ejercicio de las garantías de todos los justiciables que acuden particularmente, que son objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Desde este punto de vista no veo lejano la posibilidad, excelentísima Corte, de que al igual como los procedimientos ante la justicia ordinaria han ido avanzando hacia una tramitación electrónica, podamos explorar ante este tribunal especial, particularmente teniendo en cuenta que la sede de este tribunal está en Santiago y, como se ha dicho, muchos de los usuarios se encuentran en regiones, ver la posibilidad, utilizando las herramientas que nos da, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, tener la cooperación con la justicia ordinaria, con los tribunales de letra, para lograr, por ejemplo, a través de exhortos, la práctica precisamente de estas funciones, de estas diligencias en regiones y acercar en consecuencia estas justicias a los usuarios que están fuera de Santiago. Un tercer pilar, excelentísima Corte, que me parece fundamental que debe hacerse cargo este tribunal, es la coordinación y la cooperación interinstitucional. El tribunal no funciona solo y el tribunal tampoco ha de desprenderse del apoyo necesario que, a mi juicio, puede brindarle la justicia ordinaria. Y desde ese punto de vista, me parece, señor presidente, que es fundamental que el Tribunal de la Libre Competencia, lejos de sustraerse o de entenderse lejano a la posición o a las tareas que cumplen los jueces de letra, la justicia ordinaria, se apoye precisamente en esa judicatura. Por ejemplo, como dije, a través de la firma de protocolos de intercambio de información o protocolos de realización de actuaciones en regiones. Pero también con otras instituciones es fundamental la coordinación y cooperación interinstitucional, como por ejemplo indudablemente ocurrirá con la Fiscalía Nacional Económica y por qué no decirlo también con el Ministerio Público, particularmente a propósito de las reformas que muy probablemente se vienen en relación con el delito de colusión. Imaginémonos la investigación de delitos cometidos en el extranjero, precisamente que afectan los mercados chilenos. Excelentísima Corte, esos son los tres pilares que descansan o hacen descansar los lineamientos estratégicos que a mi juicio deben cumplir por parte del presidente del Tribunal de la Libre Competencia y son los que me comprometo a cumplir, por cierto, en la eventualidad de ser designado en este cargo. Mi desempeño profesional durante los últimos 10 años ha sido ser funcionario público y ser abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Es todo cuanto puedo exponer, señor presidente. Gracias, señor abogado. Don Enrique Sepúlveda Rodríguez. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señor presidente. Excelentísima Corte. Estimo que con la anuencia de sus señorías excelentísimas, a modo de complemento, debo aportar otros datos adicionales a la información que ya obra en su poder a través de las referencias curriculares que he entregado. Mis referentes de educación básica y media son la escuela pública de la otrora comuna de Las Barrancas, hoy Lo Prado, en la que nací hace 65 años, y el Liceo Miguel Luis Amunátegui de la comuna de Santiago Centro. Mi formación universitaria se inició en la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción en la carrera de Pedagogía. Carrera esta que no pude culminar ya que razones ajenas a mi voluntad me obligaron a abandonar el país por un periodo que se prolongó 20 años, al cual retorné a inicios de la década del 90, cuando la letra L estampada en mi pasaporte nacional dejó de ser impedimento para ingresar a Chile. Ostento el título de profesor de enseñanza básica obtenido en la escuela normal y tuve una dedicación breve a la pedagogía. Podría anticipar por los antecedentes que aporto seguidamente que tanto mi formación académica como mi práctica, dedicación y contenido profesionales se han desenvuelto en el ámbito público. En la Universidad Complutense de Madrid hice los estudios de licenciatura en Derecho, a cuyo término, el año 1983, me incorporé a la naciente institución del Defensor del Pueblo de España, el Ombudsman, creada por la entonces novísima Constitución Española de 1978. He tenido una dedicación preferente al derecho administrativo que proviene del paso académico y laboral, respectivamente, por estas dos instituciones españolas, y mi práctica posterior como abogado ejerciente en el ámbito contencioso administrativo en aquel país. Posteriormente, en Chile, a mediados de los 90, me incorporo a la Comisión Nacional de Energía
y luego al Ministerio de Economía, en donde inicio mi vinculación con la regulación de mercados. El Ministerio de Economía de la época tenía un amplio catálogo de competencias que abarcaba la regulación tarifaria de los servicios sanitarios, telecomunicaciones, eléctricos, derechos de los consumidores, libre competencia, inversión extranjera, etc. En todas las cuales, primero como asesor ministerial y luego como jefe de su división jurídica, hube de participar de la mano con los equipos técnicos correspondientes con la misión de cautelar la juridicidad de los actos administrativos y el sustento legal de múltiples propuestas legislativas y reglamentarias. Por su atingencia con el presente concurso, creo conveniente subrayar que fue en el ejercicio de estas funciones donde tuve las primeras aproximaciones a la técnica de resolución de conflictos y el derecho de libre competencia. La relación con la resolución de conflictos económicos provino de la función acto administrativo mediante que cumplía el ministro en la solución de divergencias entre las empresas integrantes de los centros de despacho económico de carga. Con motivo de la crisis de suministro de electricidad en los años 98 y 99, el señor ministro dejó a mi cargo la tramitación de estas divergencias que al año 2004 alcanzó el número de casi un centenar de expedientes, muchos de los cuales fueron objeto de recursos de protección por parte de empresas eléctricas, todos los cuales fueron rechazados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Con el derecho de libre competencia me vinculé en la ocasión por el objetivo que se propusieron diversos ministros de Economía para actualizar, reforzar y modernizar el sistema de libre competencia que trae sus raíces en el título quinto de la Ley 13.305 del año 1959 y el Decreto Ley número 211 de 1973. Este empeño de gobierno en el que me honra haber participado dio como resultado la Ley 19.610 del año 99, que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, y la Ley 19.911 del año 2003, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambas reformas, marcadas por el objetivo señalado de fortalecimiento de las instituciones transcurrida ya una década, podemos aseverar que permitieron dotar a nuestro sistema de libre competencia, en cuyo vértice debo situar a esta excelentísima Corte, tanto de eficacia investigativa como capacidad de juzgamiento de conductas infraccionales, tal como se ha puesto en evidencia en estos años en sentencias condenatorias de los carteles. Las conductas atentatorias a la libre competencia no solamente están revestidas de complejidad económica, sino que además el Pacto Scaeleri se conforma al alero de cuantiosos recursos financieros y tecnológicos para el objetivo de camuflar bajo el manto de la normalidad y, en su caso, la dificultad probatoria para la acusación. En síntesis, excelentísima Corte, dando una mirada general a esta práctica profesional, mi conocimiento y dominio del derecho administrativo económico se ha basado en una participación activa en el álgido debate e incluso confrontación en torno a las dos caras de la economía, la libre competencia y la regulación, consagrada de modo conciso en el artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República. ¿Cuánto Estado? ¿Cuánto mercado? Y el rol asignable a las instituciones públicas llamadas a establecer regulaciones legales y reglamentarias, la fiscalización de los mercados, la supervigilancia y represión de las conductas monopólicas y la solución de las contiendas en sede jurisdiccional. Huelga recordar que en esta dinámica un rol relevante ha cumplido tempranamente esta excelentísima Corte Suprema al pronunciarse sobre casos emblemáticos como la concentración e integración vertical en el mercado eléctrico, la regulación de los servicios de telecomunicaciones, la prestación de servicios de salud por las ISAPRES o la venta de medicamentos por el mercado farmacéutico, entre otros mercados. Todo ello nos permite hoy disponer de un bagaje doctrinal como herramientas jurídicas para el análisis y comprensión de las relaciones económicas y darle un adecuado cauce a través del derecho. En lo personal me ha tocado, años de por medio, por supuesto, constatar el acierto de la relación virtuosa entre seguridad jurídica, confianza legítima, fortaleza institucional y el desenvolvimiento de los mercados, que en la dogmática ha sido estudiada en profundidad por el análisis económico del derecho y que por lo demás ya estaba presente en los estudios de pensadores clásicos de la economía. Excelentísima Corte, cualquiera de este grupo de postulantes que fuere honrado con la selección de este alto tribunal y posteriormente recibiera la designación de la Presidenta de la República, se verá confrontado a la exigencia del estudio de los nuevos avances del derecho libre competencia. Pero también deberán exigirse la comprensión de los mercados, de su dinámica general y especial para cada actividad económica. Pienso que en la decisión colegiada que debe asumir el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no corresponde al abogado reemplazar la labor técnica de los economistas y viceversa. Vista la evidente asimetría de información, no parece aconsejable esta mutación de roles en las dos áreas que concurren al estudio del caso,
so pena del debilitamiento en los fundamentos de la sentencia o resolución. No obstante, sí resulta necesario para el jurista dotarse de capacidad de comprensión y crítica del análisis económico y de la robustez de sus conclusiones, ya que, finalmente, se debe adoptar una decisión fundada en derecho. Y el desafío para el abogado es tratar los antecedentes económicos como hechos subsumibles en una noción jurídica. Para enfrentar un desafío como este, valoro mi propia experiencia de haber trabajado en esta dinámica multidisciplinaria durante casi 20 años en relación con diversos mercados y en especial del mercado eléctrico. Destaco en especial mi experiencia relacionada con este mercado desde mi condición de integrante durante 12 años del panel de expertos de la ley eléctrica, cuya dinámica como mercado es vista desde todas las disciplinas como una de las más complejas y sofisticadas de la industria de infraestructuras, donde confluyen actividades regidas por la libre competencia como por la regulación, así como por la incidencia de categorías económicas tales como fallas de mercado, costos eficientes, integración vertical, monopolio natural y otras, que de algún modo todas ellas pueden proyectarse a la generalidad de los mercados. Buena parte de esta experiencia la he trasladado al libro Sistema y Mercados Eléctricos de mi autoría, publicado el año de 2010, intentando plasmar la visión jurídica del mercado. Como también lo hago en mis cursos en la Universidad de Chile, a través del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, en un taller de memoria semestral, a alumnos que preparan su tesis de grado, y en los cursos de Derecho Regulatorio para Ingenieros en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, o en los cursos de magíster y diplomados que imparto o he impartido en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad de Alberto Hurtado y otras universidades. Y también en mi colaboración como consejero para asuntos no contenciosos en el estudio jurídico de los colegas Francisco Zúñiga, Jaime Campos y Jean-Pierre Matus. Desde esta experiencia y la formación en el servicio público, al cual llevo vinculado en Chile por más de 20 años y 10 años en el extranjero, aspiro, excelentísima Corte, a entrar, como se ha dicho en esta sala, en el difícil mundo del conflicto y de la solución del mismo, a través de la presidencia del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a cuyo fin pido respetuosamente a esta Corte el respaldo de sus señorías excelentísimas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Don Oscar Torres Zagal. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la ocasión de poder exponer a este excelentísimo tribunal ante el Pleno con ocasión de este concurso público de oposición de antecedentes para el cargo que nos convoca. Quisiera, señor presidente, hacer un pequeño resumen, de algún modo, de cuál ha sido mi actividad profesional en estos 26 años de abogado. Diría yo que fundamentalmente he estado centrado en el tema académico, por una parte, como profesor de Derecho Mercantil, ya teniendo a esta altura 24 años de cátedra continua, digamos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central y en otras universidades que he sido invitado a colaborar. Y por tanto, he tenido el privilegio, entre comillas, de poder profundizar, estudiar con mucho detalle, con mucho celo, toda la estructura jurídica, digamos, ¿no es cierto?, de lo que es el derecho mercantil y el derecho económico, digamos. Tema que me ha apasionado y con el cual he tenido grandes satisfacciones a nivel académico, digamos. En ese sentido, digamos, he sido una persona que se ha definido esencialmente como un académico en el sentido amplio de la palabra. En el ámbito estrictamente profesional, tras 26 años de ejercicio de la profesión, he estado fuertemente vinculado a lo que es la jurisdicción, especialmente en la modalidad de arbitraje, con lo cual he estado integrando algunos paneles especializados en arbitraje de seguro, de nombre de dominio y especialidades mercantiles en general. He integrado también, como miembro titular, el Tribunal de Propiedad Industrial, que naturalmente tiene una cierta afinidad con la materia de la libre competencia. Y recientemente he tenido el privilegio, digo el privilegio porque así lo siento y lo he vivido, de integrar como abogado la Corte de Apelaciones de Santiago como abogado integrante. Experiencia que ha sido tremendamente enriquecedora de todo punto de vista en lo jurídico y humano. Por lo tanto, señores ministros, creo que eso perfila un poco cuál ha sido mi desarrollo profesional, cuáles han sido mis inquietudes académicas
y a qué he estado abocado en los últimos años. En esta misma dinámica siempre he seguido con atención todo lo que es lo referido a la actividad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Diría por una razón fundamental, evidentemente la competencia especialísima del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuál es sancionar, ¿no es cierto?, corregir las conductas que impliquen un atentado a la libre competencia, el abuso de posiciones dominantes, ¿no es cierto?, en los mercados, los acuerdos colusivos, las prácticas predatorias, todas conductas que desarrollan los agentes económicos, ¿no es cierto?, en nuestro mercado y que finalmente impactan a los consumidores. Porque como bien dice en forma muy descarnada la economía liberal, en definitiva, en la economía liberal, en la economía de mercado, todo pasa a precio. Un día conversaba con un economista muy destacado, me decía, mire, abogado, ¿de qué se preocupa usted en esta industria de X si finalmente todo pasa a precio? O sea, perdón, ¿cómo? Mire, todos los costos que tiene que incurrir la empresa en esta articulación para ofrecer este bien, este servicio, finalmente lo va a pagar el consumidor. Entonces, es una premisa esencial en el modelo económico liberal que finalmente quien paga los costos de todas las transacciones en bienes y servicios en el mercado, finalmente el consumidor. En consecuencia, el consumidor diría yo que está en la cúspide del bien jurídico protegido, porque finalmente cuando decimos, claro, el bien jurídico protegido es la libre competencia, detrás de ese concepto, del bien jurídico protegido, la libre competencia, finalmente quien está protegido realmente es el consumidor, porque allí va a impactar en la economía el precio, allí va a impactar el acuerdo de colusión, allí va a impactar la práctica antimonopólica o la práctica predatoria. O sea, finalmente es el consumidor el que debe estar protegido frente al gran poder económico. ¿Qué quisiera un economista extremadamente liberal en una economía que ojalá hubiera la menor o la nula regulación posible? Laissez-faire, laissez-passer. O sea, que los agentes económicos se muevan en el mercado bajo sus intereses, ordenen la economía y obtengan la máxima utilidad. Y eso lo logramos con el principio de la libre iniciativa en materia económica. Entonces, si el mundo fuera así ideal y si operara como habría pensado en su día Adam Smith, que opera una mano invisible en el mercado, resulta en consecuencia que nunca tendríamos un conflicto y que el mundo sería perfecto. Pero sabemos que no es así, sabemos del origen mismo de la palabra monopolio, que es precio único, viene del griego, precio único, sabemos que el ser humano como agente, como homos economicus, tiende a la mayor utilidad y tiende, por lo tanto, a obtener la mayor explotación de los recursos y el mayor beneficio económico. ¿Y quién queda al otro lado en solitario? Si no hay una institucionalidad firme, fuerte, como la que vamos a conversar en 2 minutos más, justamente quien queda al otro lado en desamparo es el consumidor. Entonces, para allá va la mirada de este análisis, para allá va la mirada de esta institucionalidad que denominamos de la libre competencia. ¿Qué tiene de interesante la estructura jurídica chilena al día de hoy, al momento que estamos instalados, ¿no es cierto?, 2016? De interesante tiene que evoluciona desde el año 1959 con la ley 13.304, que organiza la primera institución antimonopolio. Y de ahí hemos venido entonces creciendo. Pasamos por un decreto ley 211 del año 73. Curiosamente, las premisas de la parte considerativa del decreto ley del año 73 ya dice en el enunciado que se pretende combatir los acuerdos de monopolio, las prácticas de colusión, porque en definitiva transgreden la economía, provocan un fuerte impacto en los agentes productivos y finalmente se abusa del consumidor. O sea, ya en el año 73 esta visión está clara para el legislador chileno. Y luego, en consecuencia, la evolución que ha venido de aquí en adelante, la gran reforma del año 99, la reforma del 2003 y la de 2005, apuntan a haber robustecido el sistema de la libre competencia. Entonces, ¿qué hay de interesante? Que esa institucionalidad hay que mirarla en tanto tribunal especial y teniendo en la cúspide de la actividad jurisdiccional de este tribunal a la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, creo que hay que mirarla en una visión de poder judicial. Yo no puedo pensar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como un tribunal especial, autónomo, desalojado, digamos, de lo que es la regulación constitucional respectiva de los artículos de la Constitución Política que ordenan, ¿no es cierto?, a los tribunales especiales que forman parte también del Poder Judicial y especialmente bajo la subvigilancia económica, correctiva y direccional de este excelentísimo tribunal. En consecuencia, creo que en esa dimensión hay que entender la práctica y el ejercicio de este poder jurisdiccional, con esos bienes jurídicos protegidos y teniendo clarísimo que allá al otro lado, en el lado final, allá encontramos al consumidor.
Entonces, todas estas presiones que pueden ocurrir con las causas que hemos conocido en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que ha conocido la Excelentísima Corte Suprema, ¿qué tiene que garantizar frente al poder económico? Evidentemente un tribunal independiente, cosa que garantizaría absolutamente si me tocara la suerte de presidir aquel tribunal. Garantizar, evidentemente, la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ante los poderes económicos. Garantizar la transparencia del tribunal, absolutamente. ¿Y qué elementos pondría yo, señor presidente, señor ministro, en el ojo de este tema? Pondría, por ejemplo, una mirada bastante más publicista, desde el punto de vista que, si bien es cierto, el tribunal cuenta con una página web de primer nivel, una modernidad que francamente es interesante verla desde el punto de vista que uno puede abrir las sentencias, los casos, pero ¿qué se echa de menos, por ejemplo? Se echa de menos que no está el banner, no está el sitio de las sentencias que dicta la Corte Suprema. Entonces, hay una mirada cegada, una mirada parcial, que hay que hacer, tecnológicamente ordenar aquello a efectos que converse las sentencias que dicta, ¿no es cierto?, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con la actividad jurisdiccional de este excelentísimo tribunal. Que también se echa de menos en esa línea, y lo digo desde el punto de vista un tanto tal vez con mi plurito de profesor, que ya he explicado que lleva varios años ya de ejercicio. Se echa de menos en consecuencia un compendio jurisprudencial. Yo, claro, está allí el sitio web, allí está la sentencia, pero ¿qué dicen los números? Digamos? ¿Cómo hace el ciudadano para acceder entonces a sentencias que son fundamentales en caso de colusión y otros? Ve números, digamos. Entonces, creo yo que hay que volver a una mirada un poquito más clásica. Se me podrá acusar a lo mejor de un poquito ya arcaico, pero pienso que hay que volver a la jurisprudencia, hay que volver al repertorio como libro y obviamente al soporte jurisprudencial que corresponda. En consecuencia, son temas que hay que asumir en el breve. Señor presidente, entiendo que mi tiempo ya va... Estamos en la hora, señor. Estamos en la hora. Voy a terminar nada más que con 2 o 3 ideas fundamentales finales. Primero dije garantizar la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Segundo, la mirada dentro del plexo y de la perspectiva de lo que es el Poder Judicial. Tercero, tema que no se ha dicho y creo que me parece fundamental mencionarlo. Viene un proyecto de ley que tiene bastante bemoles y que implica bastante reforma en el ámbito de la defensa de la libre competencia de la ley especial. Temas de carteles duros, temas de delito penal, el viejo debate si delito penal o no, etcétera. Que también me preocupa fundamentalmente, señor presidente, señor ministro, y con esto ya termino. Viene la reforma procesal civil. Viene la reforma procesal civil. Entonces, en consecuencia, este tribunal va a tener que adecuar en su momento dado toda su estructura procesal con la remisión supletoria al libro 1 y 2 del CPC, adecuarla entonces a esta nueva estructura procesal que vendrá y vamos a ver cómo conversa esa modernidad, ¿no es cierto?, con esta fase jurisdiccional de lo que es el contencioso de libre competencia. Con esto termino, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor abogado. Corresponde a don Enrique Vergara Vial hacer uso de la palabra. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia y la de las señoras ministras y ministros de esta excelentísima Corte, vengo a presentar mi antecedente en este concurso público para proveer la quina del presidente del Tribunal de Libre Competencia. Señores ministros, ministras, soy abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Diego Portales, juré ante este excelentísimo tribunal el año 92. Tengo una maestría en Derecho Comunitario Europeo con especialización en libre competencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y durante los últimos 16 años de mi vida profesional me he dedicado en forma preferente a trabajar en el área de libre competencia, principalmente en el sector público. Desde el año 2000 hasta el año 2003 trabajé en el Ministerio de Economía y tuve el privilegio en esa oportunidad de integrar el equipo de trabajo que lideró la redacción y tramitación del proyecto de ley que finalmente dio origen a la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. También durante ese periodo, desde los años 2000 a 2002, fui designado por el Ministro de Economía para integrar la Comisión Preventiva Antimonopolio en calidad de presidente suplente. En marzo del 2003 fui designado subfiscal nacional económico, función que desempeñé hasta el mes de abril del año 2006, mes en el cual, o fecha en la cual, la Presidenta de la República me designó fiscal nacional económico, cargo que ejercí por 4 años.
En ese periodo, junto con la investigación de casos y el ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley al Fiscal Nacional Económico, quisiera destacar la participación que le correspondió a la Fiscalía y al fiscal de la época en la redacción y tramitación del proyecto de ley que dio origen a la Ley 20.361, que estableció nuevas herramientas para perseguir eficazmente los carteles. Principalmente estoy hablando de las facultades intrusivas que hoy día tiene la Fiscalía Nacional Económica y el programa de delación compensada. Finalmente, en el mes de mayo del año 2012, el Banco Central me designó ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por un plazo de 6 años. También quisiera hacer presente que realizo actividades académicas. Soy profesor de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, también profesor del Magíster de Derecho Constitucional y Litigación Pública de esa universidad, y también soy profesor invitado a diversos magísteres y diplomados relacionados con la libre competencia y la propiedad industrial. Su Señoría Excelentísima, antes de relatar los motivos que me llevan a presentar esta postulación, quisiera hacer un análisis de la evolución del sistema de libre competencia. Anteriormente se dijo que efectivamente los sistemas de protección de libre competencia, los diseños institucionales de protección de la libre competencia son disímiles. Si uno analiza la experiencia comparada, es difícil encontrar un par de países que tengan sistemas idénticos. Chile ha optado desde el año 59 y más exactamente del año 63 por construir un diseño institucional, un sistema de protección de la libre competencia en base a 3 pilares. Por un lado, un órgano que investiga los atentados a la libre competencia fundamentalmente. Por otro lado, un órgano que resuelve las controversias o los litigios que se presentan en el área de la libre competencia. Y el tercer pilar es la Corte Suprema, que conoce de esos casos vía recursos de reclamación. Y si uno analiza la historia, yo creo que estas 3 instituciones han cumplido un rol fundamental en el desarrollo de nuestro sistema de protección de libre competencia. Las comisiones preventivas, creadas en el año 73, por ejemplo, tuvieron un rol fundamental en explicarle a la ciudadanía qué actos constituían atentados a la libre competencia y qué actos se podían hacer. Y estoy hablando de una época del año 73 en que todavía no existía un sistema de libre mercado en Chile, por lo tanto cumplieron una labor pedagógica fundamental. A su vez, la Comisión Resolutiva de la época y la Corte Suprema también cumplieron un rol fundamental en esa época, resolviendo no solamente los conflictos jurídicos que se presentaban, sino que particularmente en los procesos de liberalización y de regulación de ciertas actividades económicas. Hay numerosos fallos de la Comisión Resolutiva y de esta Corte Suprema que permitieron procesos de liberalización en que se establecieron condiciones y resguardos para que los nuevos agentes económicos que ejercían esas actividades no abusaran o se disminuyera la posibilidad de abuso. En relación con la Fiscalía Nacional Económica, quisiera destacar que el año 99 fue fortalecida sustancialmente con un aumento presupuestario y el año 2009 también fue fortalecida desde el punto de vista de sus atribuciones al conferirse las facultades que antes he señalado, principalmente para perseguir e investigar los carteles. Y por lo tanto, estamos en un estado al día de hoy en que tenemos investigaciones más complejas, juicios más complejos, y hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por tener fallos más contundentes, más claros, y a la vez hacer respetar las normas del debido proceso durante la tramitación del tribunal, el que tiene una complejidad adicional a la parte técnica que se ha señalado, que es todo el resguardo de la confidencialidad de ciertos documentos. Entonces, ¿qué es lo que se espera en los próximos años de este sistema y particularmente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Yo creo que este sistema está consolidado, pero como todo en la vida, esto es un proceso y el proceso no para. Los cambios, siempre hay que producir cambios y mejoras. Y desde ese punto de vista, yo creo que se presentan desafíos muy puntuales para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tanto en el ámbito interno como también por factores externos. Internamente, el primer gran desafío del tribunal es reducir el tiempo de la tramitación de las causas. La justicia que no es oportuna no es justicia, pero en materia económica esto es esencial porque las decisiones del tribunal afectan a muchas personas y afecta al bolsillo de muchas personas. En segundo lugar, otro desafío interno del tribunal para el próximo año es robustecer la fundamentación de sus sentencias de acuerdo con el estándar de la sana crítica, de la regla de la sana crítica.
Esta Corte señaló en el caso Farmacia que la sana crítica impone mayor responsabilidad a los jueces porque tienen que explicar el porqué de cada una de sus decisiones de manera razonada y lógica, haciéndose cargo de toda la prueba rendida, no solamente aquella que favorece o que fundamenta la decisión final, sino también hay que analizar aquella prueba que no es tomada en consideración para la decisión final. Y eso es un desafío, avanzar en ese análisis. En materia procedimental, algo dijo ya mi antecesor, el tribunal va a enfrentar el desafío de la nueva reforma procesal civil, porque las reglas del procedimiento ordinario civil se aplican de manera supletoria en los procedimientos contenciosos del tribunal. También lo dijo otro candidato, hay un desafío en la tramitación electrónica de los expedientes. La ley recientemente publicada, si bien no se aplica al tribunal, creo que es necesario que el tribunal se adapte a los nuevos tiempos y se ponga en línea con el Poder Judicial en el sentido de mantener una tramitación electrónica de todo el expediente. También internamente creo que hay un desafío del tribunal en ejercer adecuadamente aquellas funciones no jurisdiccionales. Estoy hablando particularmente de la facultad que tiene de dictar instrucciones de carácter general y la de formular proposiciones normativas. Estas facultades son ajenas a la función jurisdiccional, pero también son importantes para producir cambios radicales en los mercados y yo creo que el tribunal puede hacer más ahí, abrir más expedientes en estas materias con mayor acuciosidad. Y por último, creo que también enfrenta un desafío por la internacionalización del derecho de la libre competencia, particularmente lo que dice relación con la persecución de carteles en otras partes, en otros países del mundo, conductas que tienen efecto en Chile. Eso genera una serie de efectos jurídicos en la tramitación de las causas que probablemente se van a multiplicar en los próximos años. Esos son los desafíos, yo diría, internos que presenta el tribunal en los próximos años, pero externamente el proyecto de ley que está a punto de terminar su tramitación en el Congreso y que viene a modificar una vez más el decreto de ley 211, también incorpora ciertas materias que son un desafío para el tribunal. Yo diría que en tres ámbitos. En primer lugar, en materia de sanciones, este proyecto de ley aumenta sustancialmente las multas hasta un 30% de las ventas del periodo comprendido en la infracción. Y el desafío para el tribunal de esta modificación es que tiene que avanzar en la justificación de la multa que fija. ¿Por qué? Porque aquí no hay bandas de multa en la ley, todos sabemos que es un sistema hasta un tope y por lo tanto las multas que exige el tribunal y la justificación de las mismas tienen que ser cada vez más proporcionales al daño causado y tienen que representar efectivamente el beneficio que representó la conducta para el infractor y el daño causado a los consumidores. Por otro lado, el proyecto de ley establece un control obligatorio de operaciones de concentración y eso va a importar una mayor carga de trabajo tanto para la Fiscalía como para el tribunal y por lo tanto el tribunal tendrá que adaptar su estructura interna para ser expedito y eficiente en ese tipo de decisiones. Y por último, el proyecto de ley establece que las demandas de indemnización de perjuicio sean conocidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia luego de que se tramite el procedimiento infraccional. Y por lo tanto eso también importa un desafío para el tribunal porque es un aprendizaje, es una materia nueva para el tribunal que no está acostumbrado a resolver sobre los perjuicios particulares que un caso puede producir para los damnificados. En consecuencia, a la luz de todos estos antecedentes, el rol del presidente es clave. ¿Y por qué es clave el rol del presidente? Porque como en todo órgano colegiado, la dirección, la conducción, el liderazgo de la persona es fundamental para priorizar los asuntos, acotar las discusiones a los temas relevantes, programar adecuadamente las sesiones, ordenar el debate, hacer trabajar a los economistas con los abogados. Eso es una materia que tiene cierta complejidad y toda esa labor tiene efectos concretos en la celeridad de los procesos y en la calidad de las decisiones. Por todos estos antecedentes, solicito que tenga bien considerar mi nombre en la quina que tiene que elaborar este tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por haberse cumplido con la finalidad de esta audiencia, se la pone término. Muy buenos días.